El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es el Coffee Break. Soy Gerardo Hernández y hoy estoy acompañado de... Como siempre, sí, es cierto. Sí. Felipe Morales Fredes, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gerardo. Y gracias a todos los que nos siguen en cada entrega de este podcast que hacemos con mucho cariño. Hoy tenemos un tema del que nos han solicitado mucho y que se ha hecho cada vez más visible, la importancia y relevancia de construir espacios diversos e inclusivos. Porque, pues sí, tiene un impacto directo en muchos aspectos organizacionales, y ese es el tema de hoy, Gerardo. Sí, es un tema muy interesante, y ahora que lo mencionas, Felipe, pues creo que nos hemos hecho más conscientes, ¿no? En los últimos años de la importancia que tiene la diversidad y la inclusión. Ahí están las cifras también que confirman cuál es el impacto, incluso en términos de rentabilidad, o sea, porque a veces no lo vemos, pero sí hay un impacto también en términos de rentabilidad. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, el fútbol, pues ahí también vemos la diversidad en los jugadores y pues eso caracteriza mucho también en algunas organizaciones, ¿no? Pero nosotros les vamos a platicar de este tema acompañado de una especialista que es amiga de la casa, con la que hemos tenido el gusto de coincidir en muchas ocasiones. Hoy está con nosotros Alix Streamer, fundadora de la firma laboral interseccional, LAIN. Alix, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, no solamente por invitarme, sino por esas invitaciones más bien recurrentes, ¿no? Sí me siento un poco de casa, muchas gracias, y gracias obviamente a las personas que nos están escuchando. Creo que este es un tema del que no importa cuánto se hable, sí, siempre se va a necesitar más. Claro, exacto. Definitivamente. Oye, sí pronuncié bien tu nombre. Sí. Perfecto. Antes de entrar al aire estuvimos ahí dialogando con Alex más o menos cuál era la pronunciación correcta. Fíjate cómo hasta en eso hay diversidad, ¿no? Claro. Tenemos derivado de la, pues, sí, diversidad cultural, de cómo las personas hemos ido migrando desde la mera existencia humana, ¿no? Entonces sí, claro, tenemos nombres distintos, anglicismos, palabras que hemos tropicalizado, que hemos convertido en nombres, nombres que se ponen de moda y luego se quitan, sí, entonces... El maciosare, ¿no? El maciosare, por ejemplo. Anif de la red. Sí, caray. Hasta Oye, en eso. Pero y cada vez va a ser, creo que más común, ¿no? Ir escuchando, sí, claro, nombres a los que no estamos acostumbrados. Sí. Así ya vamos a salir de este tema del Santi, ¿no? Hay demasiadas personas, Santiago, Sofías, Ana Paulas, ¿no? Espero que nadie de nuestra audiencia vaya a sentir que se ofensa, ni mucho menos, ¿no? No va por ahí. Oye, Alexia, antes de entrar de lleno al tema, pero para que te conozcan los Santis o las Sofías que nos están escuchando. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo empezaste tu carrera? Pues mira, lo dividiría en dos. Uno fue mi primer empleo en la vida, y otro por completo fue mi primer empleo jurídico. Okay. ¿No? Mi primer empleo de la vida lo tuve por ahí de los 16 años más o menos, porque pues nada, siempre he sido una persona súper inquieta, okay, y me aburría el no estar haciendo algo después de la escuela, entonces decidí que quería aprender un oficio. Y fui con la chava que le ponía las uñas a mi mamá, ¿no? Que tenía su salón de uñas, a decirle, no necesitas a alguien que le limpie, que atienda, que tome las citas y que por ahí pues, aprenda a poner uñas y hacer esto, que si el manicure, el pedicure, y me dijo que sí. Y entonces me daba yo ahí mis vueltas, estaba un par de horas todos los días aprendiendo y divirtiéndome por un lado, pero pues al final trabajando. Y por otro lado, pues ya el tema jurídico, ¿no? Mi primera chamba, y no el meme, pero sí, mi primera chamba fue en un despacho de estos multipráctica grandotes, ¿no? Un despacho reconocido que es Santa Marina y Esteta, cuando estaba yo en el segundo año de la carrera. Tenía yo algo así como 18, 19 años, y por azar, más que por otra cosa, justo terminé dedicándome al laboral, ¿no? Algo que no había visto en ese momento ni siquiera en la escuela, pero era la vacante abierta y, ¿qué puedo decirles? Me enamoré. Wow. O sea, no estaba en tu panorama inicial. No, para nada, ¿no? O sea, sabía que quería algo que tuviera que ver con el litigio, quería algo movido, algo que me implicara este contacto con las personas,
pero la materia específicamente ni siquiera me la planteaba, o sea, sí, claro. no la había estudiado, no había escuchado nada en realidad de la misma y cuando sucedió dije, bueno, pues a ver qué tal y literalmente momento, ¿no? Amor a primera vista. ¿Y qué momento hoy para ser un abogado especialista en derecho laboral, no? Nos pusimos de moda, sí, nos pusimos sí, de moda sí. bien. Estaba yo ya acostumbrada al buleo constante porque somos como el patito feo del derecho, al lado del derecho penal, ¿no? Sí, claro. Estamos compitiendo por el fiscal, lugar de la más ¿no? fea. Acá. Pero sí han cambiado mucho los panoramas de la abogacía en general, pero particularmente del derecho laboral. Sí, estos últimos 5 años han sido bien intensos en México y pues qué bueno que sí, ahora puedan cobrar mejor. Sí, que cobren mejor, Exacto, que se hable más también de derecho laboral. Que haya mucha chamba, pero eso, o sea, creo que se hable, literalmente esa es la parte relevante. Como que nadie se atrevía mucho a decir de los temas laborales porque pues ahí estaban, nadie los movía, las prestaciones no se movían, todo era como escrito en piedra y que hoy esté evolucionando desde muchas perspectivas es una joya. Qué interesante, mira, pasó de aprender a poner uñas, ¿no? Sí. A sacar las uñas. A sacar las uñas. Para que se vean bonitas, para que se vean bonitas cuando están afuera. Exactamente. Oye, pero qué interesante porque sabes que a nivel de periodismo también creo que pues hace 10 años no existía, o sea, la fuente laboral era cubrir sindicatos. Sí, y creo que hoy lo que menos se cubre la fuente laboral son sindicatos, o sea, hay tantas vertientes. Y que me escuchen los sindicatos, pero qué bueno. Sí, porque digo, finalmente creo que la evolución del mundo del trabajo nos ha llevado también a los medios de comunicación a replantear incluso el tema de la fuente laboral y ahí es donde Capital Humano logró meterse y hacer un camino, ¿no? Avanzando ahí. Pero sí, muy interesante ese tema. Y pues qué bueno. Tuvimos hace poco de invitado a Carlos Ferran y él también decía que no era su plan. No era amor a primera vista el derecho laboral, ¿no? No fue su plan, pero sí se ha puesto de moda. Ya se puso de moda. Exacto. Qué padre. Nos pusimos de moda, pero llegamos para quedarnos y eso también está bien. Exactamente. Sí. Oye, Alex, y ya entrando en el tema que nos convoca hoy, que es este tema de pues las famosas políticas DEI, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. Pareciera como que hay épocas del año donde se vuelven de moda, ¿no? Viene junio y ya empieza a ponerse de moda. Llega julio y ya desaparece, Todos ¿no? somos inclusivos en marzo, en junio, no julio. Julio. Y aún en eso, ¿no? O sea, como que nos hemos centrado en una sola parte de la diversidad y la inclusión, pero ¿cómo ves tú este tema hoy, en este año, en este punto? ¿Cómo ves este tema de diversidad e inclusión en las empresas? Pues mira, creo que lo resumes bien en hacer como mención de la efeméride, porque hablar de diversidad e inclusión sí se ha centrado en una sola parte del discurso. Y como fecha festiva solamente nos encargamos de pintar todo de colores arcoíris en junio y de morado por ahí de marzo, alguien que se aventure un poquito más, a lo mejor se acuerda del naranja los 25 de cada mes. Claro. Pero fuera de eso, la verdad es que no hemos alcanzado el conocimiento real de lo que diversidad e inclusión es en todos los aspectos y particularmente en el corporativo. Algo que a mí me gusta poner como muy en blanco y negro, porque de verdad creo que es el punto de partida para entonces sí poder hacer algo que tenga que ver con diversidad e inclusión, es que diversidad somos todas las personas. Sí. Todas. No habemos dos seres humanos iguales, inclusive aquellas personas que tienen gemelas o que son así como súper parecidas físicamente, tienen contextos diferentes, historias, sentimientos, pensamientos y van construyendo realidades diferentes. Entonces, lo primero para entender que tenemos que hablar de diversidad e inclusión en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas es saber que eso también nos incluye. Sí, entonces, en el momento en el que eso cae como realidad en el mundo corporativo, empiezan a surgir todas estas políticas y demás. Sin embargo, hay como dos realidades dentro de las empresas. Por un lado, están aquellas que quieren de verdad abrazar estos temas más allá de la efeméride, más allá del mes, que les interesa que las personas que están en su interior, que colaboran con ellas, se sientan respetadas, visibles, incluidas, que se atiendan las necesidades específicas del colectivo al que pertenezcan, porque, reitero, diversidad, y hay que decirlo así, con todas sus letras, diversidad no nada más es comunidad LGBTIQ+,
pero que se sientan incluidas. Está esa sección de las empresas y también están aquellas que únicamente obedecen aquello que les es impuesto por la ley. La ley tiene, ¿no? Ahí platicaremos, tiene sus detalles de diversidad e inclusión, pero si eres una empresa, si eres una persona empleadora que únicamente cumple con aquello que le es mandado por la ley o que le implica un posible castigo, pues los temas de diversidad e inclusión están ahí como en la tablita, ¿no? Porque habrá cosas que tendrán que cumplir, pero hay otras tantas que no profundizan, que no conocen. Entonces, de alguna manera, resumiría que hoy el contexto de diversidad e inclusión en las empresas parte de una base de franco desconocimiento, pero también, y algo que es alentador, de muchas ganas por empezar a hablar de estos temas y por empezar a hacer cosas. Claro. Oye, y esto me llama mucho la atención lo que mencionas del tema regulatorio, porque, por ejemplo, vamos a empezar la norma 025, me parece que es, ¿no? Que de no discriminación, ¿no? Que tiene cosas muy interesantes, pero al final creo no es como tan obligatorio cumplirla, ¿no? Y es una tristeza porque da como muchas pautas, ¿no? Totalmente. Fíjate que en temas de discriminación o de diversidad, el problema es que a nivel leyes, como que todavía no está esa claridad de que son temas que de verdad importan, ¿no? Como que se ve como el agregado cultural, como algo que podrías hacer para verte bien, pero si no lo haces tampoco está tan mal, porque generacionalmente inclusive, pues no eran temas tan relevantes. Sí. La norma que comentas, que es la norma mexicana 025, efectivamente tiene muchísimo contenido, es muy rica en cuanto a las opciones que ofrece para que los centros de trabajo mejoren, que no tengan prácticas de discriminación, que exista paridad, que exista equidad, pero literalmente no es obligatoria. Es un manual de recomendaciones y buenas prácticas que te sirven eventualmente para obtener certificaciones, a lo mejor, o que te validan alguna parte de la norma para el cumplimiento de otras normas que sí son obligatorias, pero en sí misma no lo es. Y al no ser obligatoria o no tener en sí alguna sanción por no aplicarla, pues simplemente la guardan en el cajón, ¿no? Y no es algo que se esté revisando o que se procure cumplir de verdad. Se convierte en un distintivo más, o sea, yo cumplo, me dieron el distintivo la Secretaría del Trabajo por la NOM 025 y queda ahí como muchos otros distintivos que tienen las empresas, ¿no? Tal cual. Y lo peor es que como no es un reconocimiento tan sonado, porque siempre está mejor tener el sello de Great Place to Work o de en materia de diversidad LGBT+, ¿no? A lo mejor el de 100 mejores lugares o lugares para trabajar de la comunidad LGBT de Human Rights. Como no es un distintivo tan fancy mercadotecnia, ¿no? Marquetero, ¿no? Pues simplemente ni siquiera eso les llama la atención, ¿no? Como que no ha llegado a ese nivel de popularidad, si lo podemos decir, y sí, se deja de lado. Y fíjate que nosotros en estos últimos años sí hemos empezado como a intencionalmente poner énfasis en otro tipo de cosas que a lo mejor no se consideraban parte de la diversidad de la inclusión, ¿no? Porque sí es como, incluso como medios de comunicación caemos en esa misma dinámica de las efemérides, ¿no? Y no solamente relacionado con la población de la comunidad LGBT+, sino, por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? Claro. El tema de las diferentes estatus sociales de los que son tus trabajadores, el tema, obviamente, el tema de género, ¿no? Pero migrantes también. Sí, o sea, al final muchas veces las empresas no son un reflejo de la comunidad incluso la que están, ¿no? Entonces como se van haciendo es como el mismo perfil, tú ves el mismo perfil de trabajador y entonces y ese tema sí es muy, muy relevante porque sí necesitamos, creo, poner énfasis en ese aspecto lo más amplio que podamos de la diversidad, porque sí es sumamente necesario, ¿no? Hay muchos grupos que son grupos vulnerables, que están, o sea, los mismos jóvenes, ¿no? Claro. O sea, uno pensaría, pero los jóvenes entran a trabajar, sí, pero las mismas empresas ponen muchos obstáculos para que entre los jóvenes. Entonces ya hay no solamente un fenómeno de edadismo para la gente adulta, sino también para los jóvenes, ¿no? Entonces, si lo empiezas a ver en el aspecto mucho más amplio, sí te das cuenta que es un problema sumamente arraigado y muy generalizado, ¿no?
Totalmente. Y mira, va a sonar a comercial, y sí es, no, más o menos. Sí. Pero justo de ahí surge el nombre de Line, el nombre de la firma, porque hablamos de intersecciones, ¿no? Cuando hablamos de interseccionalidad, me gusta como que piensen en una figura literalmente de un asterisco, ¿no? Todo el mundo ubica la figura del asterisco. El centro de ese asterisco es la persona. Y cada una de las rayas que tienen que intersectarla, que tienen que pasar por el centro para que se forme la figura del asterisco, son las categorías sociales que a lo largo de la vida nos van identificando, etiquetando y nombrando. Y es justo lo que comentas, es la edad, es el origen étnico-racial, es el nivel educativo, el contexto social de clase, ¿no? Como lo hemos interpretado en la sociedad moderna, evidentemente la orientación sexual, identidad y expresión de género, todas las cosas que se nos ocurren que necesitamos analizar o conocer de una persona y que le pueden colocar en un mayor o menor grado de vulnerabilidad social. Sí, claro. Eso es diversidad, ¿no? Sí. Reconocer que cada persona, ¿no? Como en esta figura de múltiples asteriscos por toda la vida, estamos en diferentes lugares y hay cosas que nos identifican y hay cosas que nos separan. Atendiendo a cada una de esas intersecciones es que podríamos hacer de la diversidad algo del día a día en los entornos corporativos. Porque bien lo dices, parece que siempre es como el mismo modelo de persona. Y no es que en realidad lo seamos. Es como que para formar parte de determinados grupos, ¿no? Te adaptas, te moldeas, te pones una máscara literalmente para ese entorno en específico. Y como a nivel corporativo no resulta tan claro lo que hay detrás de esa máscara o detrás de ese ajuste, pues simplemente pensamos que no es necesario ser incluyente porque aquí no hay diversidad. Claro. Oye, y me pongo a pensar ahorita porque justo has descrito muy bien qué es la diversidad, pero con lo que has visto ya como tal en la práctica, ¿qué cosas se están haciendo que realmente no son ni diversas, ni inclusivas, ni equitativas? Pues mira, ha pasado de todo. Pero voy a hacer primero un disclaimer y de verdad lo hago porque todos los esfuerzos que hagamos, por chiquitos, grandes que sean, inclusive erróneos, o solo por cumplir la efeméride, ¿no? El famoso washing, todo suma. Sí, claro. O sea, no se trata nada más de poner como la vara de calificaciones muy altas y entonces, pues no, todas las que hacen solo sirve, esto, ¿no? Está mal y nada sirve, ¿no? O sea, creo que es criticable, pero literalmente todos los esfuerzos, aunque vengan, pues no en la mejor presentación, suman. Porque implican ya que hay algo dentro de ese lugar o en alguna persona que sabe que tiene que hacer las cosas diferentes. Y el por qué terminan siendo cosas no tan buenas, pues surge precisamente del desconocimiento, de la falta de información correcta, ¿no? Porque sabemos que hoy lo que sobra por todos lados es información, hay información en redes, hay información en los medios tradicionales, pero no hay lo suficiente con claridad, de manera precisa, para que entonces digan, esta política sí es lo que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver una empresa que decía, yo ya me tomé en serio el tema de ser incluyente para las personas con discapacidad, y hablaba como de todo este discurso, pero lo hacía incluyendo términos como las personas minusválidas. Y yo como, claro, espérate, o sea, gracias por hacer el esfuerzo, pero lo estás haciendo desde el lugar incorrecto. Claro. O, pues es que ya puse rampas en todo el espacio de trabajo y no sé qué, está maravilloso, gracias para las personas que tengan una discapacidad motriz que les permita hacer uso de ellas, pero no puedes decirte un lugar 100% incluyente para las personas con discapacidad si no estás haciendo otros ajustes, ¿no? Algo para una persona con discapacidad no visible, para una discapacidad visual, cognitiva, o sea, no es que propiamente sea malo, pero es inapropiado o termina siendo como incompleto, ¿no? O lo mismo pasa con el tema del lenguaje, que es uno de mis temas así como favoritos en relación con la inclusión. Cuando a la gente le hablas de lenguaje incluyente, el 90% piensa, en serio, que solo se trata de cantar La mosca parada en la pared, ¿no? O sea, que le pones la E absolutamente a todo y ya con eso eres la persona más incluyente. Y de verdad, he visto comunicados corporativos que hacen eso y ahí sí hay o sea, no solamente un desconocimiento, sino un fallo en todo el sistema de diversidad e inclusión, porque obviamente, pues eso no es ser incluyente, Y ¿no? se vuelve un meme.
Exacto, Sí, claro. exacto. Y entonces terminamos llevando al otro extremo la causa y convirtiéndolo en algo que genera risa y que no genera la empatía que originalmente estábamos buscando, Claro. que no visibiliza, que no representa y que termina siendo como el mismo círculo vicioso, ¿no? Te dicen, claro, ve, yo intenté, salió mal, esta es la prueba de que no tengo que hacerlo y cancelamos, ¿no? Vamos para atrás con todos estos esfuerzos. Claro, o sea, es decir, tenemos algo positivo al intentar hacer algo, pero como que todavía nos falta dar ese paso de hacerlo informadamente. Incluso a veces hay organizaciones que asesoran, que acompañan, y muchas veces no se les busca, ¿no? Totalmente. Es muy común que querramos hacer las cosas, ¿no? Por nuestra cuenta, porque sobre todo pensando que en México la economía está tremendamente fundamentada en micro, pequeñas y medianas empresas, pues no es como que sobre el dinero ni el tiempo en las organizaciones para contratar a una firma o para contratar a una persona que se dedique específicamente a estos temas, ¿no? Yo veo cómo le hago, yo me entero, yo medio busco en internet, yo me leo 2, 3 artículos que dicen por dónde más o menos va la cosa y ya con eso lo implemento. Sí. Entonces, pues sí tenemos una falla importante en eso y no es un mal momento para recordarle a la gente que también en estos temas, pues es parte de la salud corporativa, sí, ¿no? Y así como atiendes las finanzas y así como atiendes los problemas legales, pues los problemas de diversidad o el mejorar el entorno laboral, atender a tu capital humano, claro, ¿no? También comercial, es importante, sí, ¿no? Y creo que ahí es donde, incluso hay momentos donde se vuelve como mediáticamente y las empresas se empiezan a preocupar cuando surgen iniciativas del Congreso, por ejemplo, claro, sí, van a tener que contratar 5% de adultos mayores, estas famosas cuotas, ¿no? Y entonces las empresas se empiezan a preocupar, ¿no? Entonces, y han habido, pues nosotros hemos escrito de esos temas, muchos de esos temas, cuotas para jóvenes, cuotas para personas con discapacidad, cuotas para adultos mayores, y la creatividad que le dé a los 500 diputados y 128 senadores que tenemos, ¿no? Entonces, digo, por un lado... vienen ideas nuevas, ¿no? Sí, sí, también. Más y lo que se sube. Uno entiende la necesidad, ¿no? Pero ahí es donde las empresas se empiezan a preocupar cuando ven esas notas y dicen, ya va a ser a fuerza, ¿no? Y en momentos, o sea, yo sí entiendo y platicaba, me acuerdo una vez con una directiva de una grande empresa en México. Chismecito. Y ella me contaba, ¿no? Teníamos todo el debate de las cuotas de género, ¿no? Y ella era muy partidaria de las cuotas de género porque dice, donde no hay nada, las cuotas pues te ayudan, te garantizan, ¿no? Un espacio. Entonces, pero también hemos platicado con otras mujeres en posiciones ejecutivas muy importantes y ellas están en contra, ¿no? Porque dicen, no, es que no te lo deben imponer, nosotros no debemos ganar esos espacios. Entonces, es incluso... No nos ponemos de acuerdo. Sí, no. Y es todo un debate en torno al tema. Pero eso también es diversidad. Ah, bueno, sí. Claro, pero a veces de opiniones, por supuesto. Nos distraemos tanto en la forma que se nos olvida el fondo. Sí, ¿no? claro. Absolutamente. Mira, les voy a decir cómo analizo yo el tema de las cuotas, porque entiendo las dos posturas, ¿sabes? A favor la o en que contra. está a favor y en contra. me quedan clarísimo y quizás, ¿no? Podría argumentar perfectamente de cualquiera de los dos lados. Sobre todo porque quienes están en contra, aún siendo parte de la intersección en que en teoría está siendo favorecida por la cuota, lo hace precisamente porque nos ha costado llegar a donde estamos, ¿no? Porque el que estés hoy como una directiva de una gran empresa o porque estés en una posición gubernamental no obedeció a una cuota o no quieres que obedezca a una cuota, sino a tus características, calificaciones, etcétera. Pero insisto, yo lo resumo de una manera muy fácil. ¿Han ido a un karaoke ustedes? Sí, me encanta. ¿Les gusta el karaoke? Por supuesto. Los dos cantamos. Hay que hacer una Excelente. versión. Hay que Una hacer una versión versión cantada del Coffee Break. Bueno, ahora va la pregunta difícil. ¿Cantan bien? Obvio. Pues yo digo que sí. Le echamos ganas. Le echamos ganas. Le ponemos ánimo. Está perfecto. ¿Cómo supieron que cantaban bien? ¿Cómo supieron que querían Sí, claro, porque alguien aventarse te lo dice, ¿no? el palomazo Claro, el jueves en la noche con los compas, ¿no? Dijo, ¿no? Porque te prestaron el micrófono. Claro. Y tuviste la oportunidad de probar tu voz. La cuota, ¿no? Las acciones afirmativas es darle el micrófono a la gente.
Después nos preocupamos por ver si cantan bien, si no cantan bien, si le echan ganas, si no le echan ganas. Claro. Pero de inicio no lo vamos a saber si no le das el micrófono. Exacto, qué buena ilustración. Qué interesante, qué bueno. Son necesarias, a veces son dolorosas, coincido con que llegan a invisibilizar en algunos contextos que de verdad las personas están ahí porque tienen todo el conocimiento y las credenciales para estarlo, pero sirven para visibilizar que hay muchas personas que aún con todo eso no logran llegar, porque el espacio nunca estuvo disponible, porque nadie les prestó el micrófono. Claro. Oye, Alex, pero a mí hay un tema ahí que a mí y tal vez nos vamos a salir un poquito del guión, pero a mí porque un asunto es la diversidad y la otra es la inclusión, ¿no? O sea, digamos, ya garantizamos esa diversidad, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso, tal vez no es un caso corporativo, pero pongo el caso del Congreso mexicano. Se garantizó una legislatura paritaria y por primera vez en la historia hubo el mismo número de mujeres que hombres. Pero ya los órganos de decisión donde entraría la inclusión, ¿no? O sea, ya somos diversos, pero donde entraría la inclusión, donde es quienes están sentados a la mesa donde se toman las decisiones, pues ya no era tan diverso las mesas, ¿no? Entonces a mí las comisiones de más peso muchas veces. O la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política, ¿no? Porque la mesa directiva pues cumple un rol, ¿no? Y ahí intencionalmente se fue rolando entre hombres y mujeres la presidencia, pero la Junta de Coordinación Política, donde se toman las decisiones, pues eran prácticamente hombres, ¿no? Entonces, esa parte, creo que, no sé cómo lo ves tú, pero estamos avanzando en diversidad y nos falta avanzar en inclusión, en sentar en la mesa a las personas. Totalmente. Y es que es lo que te decía, la diversidad ni siquiera es el resultado del esfuerzo corporativo, político, ni nada. La diversidad es. Sí, claro. Nos guste o no, vamos a tener diversidad. Me queda claro que en lugares en donde el aspecto numérico, ¿no? Cuántas personas hay de cada género, que cada vez esa parte también se complica más porque tenemos que salirnos de la caja binaria del género, pero yendo más allá de eso, cuando se trata de los puestos estratégicos, lo mismo una silla en la Jucopo o una silla en un consejo de administración o una gerencia importante dentro de una empresa, sí, sigue existiendo este sesgo, sigue existiendo una predominancia de personas de género masculino, de hombres en esos lugares, porque está mal entendido el término de diversidad e inclusión. Claro. Porque hoy todavía tú preguntas a una empresa qué está haciendo en cuanto a diversidad e inclusión y el primer dato que te van a dar es cuántas personas, mujeres, tiene contratadas. Sí, claro. Y lo que no te dice es que de las mujeres que te mencionó, el 80% está haciendo labores estereotípicas femeninas asistenciales. Y solo humanos, por eso, claro, te doy una dirección, pero solo te voy a dar la de recursos humanos porque asumo que dentro de las características que te corresponden por ser mujer, entonces tienes como que estos dones de comunicación y vas a andar maternando al capital humano del centro de trabajo y entonces por eso te doy esta dirección. Pero te dejo lejos de las finanzas porque esos asuntos sí son más serios. Sí. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es cambiar el formato de programación, ¿no? El estereotipo que estamos cumpliendo para que entonces podamos ver diversidad también, ¿no? Que está, pero verla en los puestos estratégicos, en los lugares de toma de decisión. Sí, por eso se hace énfasis ahora en estos últimos años en estas encuestas de cuántas mujeres ocupan cargos o tienen asientos en los consejos de administración de las empresas, ¿no? Porque es como, pues es la parte más amplia de la toma de decisiones de una organización, ¿no? Totalmente. Y mira que le podríamos ahondar en las intersecciones y nos daríamos cuenta cómo de verdad aún quienes empiezan a hacer algo, que empiezan a tener, por ejemplo, mujeres en estos espacios, pues no lo están haciendo, al menos no a profundidad, para cumplir de verdad con el mandato, para salirse del estereotipo. Porque entonces pones a las mujeres que más son afines al estereotipo patriarcal y machista, ¿no? Y por eso están ahí. Pregúntate ahora, de esas mujeres, ¿cuántas son madres trabajadoras? O cuántas de esas mujeres vienen de un contexto de educación pública y no privada. ¿Cómo se conforman esas cuotas o esas intersecciones también en estos espacios? Nos da para analizar, bueno, cualquier cantidad de cosas. Es cierto. Sí, es cierto. Oye, Alex, a mí me llama mucho la atención
lo que comentas de pues que todas las acciones afirmativas suman, ¿no? ¿Cuáles has visto tú que tú digas esto sí es algo muy padre que debería ser replicado? Mira, una de mis favoritas sin duda y tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con el género y tiene que ver con digamos la política organizacional de los centros de trabajo, es lo que toca a las licencias por el nacimiento de una persona, ¿no? Todo mundo lucha y se hace mucho eco de hablar de las licencias de maternidad y vamos a dar más días porque en el país no sé qué del otro lado del mundo les dan un año y les pagan y lo que sea. Y eso está padre, pero a mí me parece mucho más útil, mucho más de diversidad e inclusión y mucho más funcional en el largo plazo que le demos más días a la licencia de paternidad. Sí, claro, son 5 días. Porque entonces ahí sí voy a hacer una diferencia. Porque ahí sí voy a permitir que esta persona se pueda involucrar en los cuidados porque hoy no tiene la base para hacerlo. Si convierto esa licencia, en lugar de dar 5 días, en algo equiparable a la que le daría a una mujer que está transitando por el mismo fenómeno de vida, entonces le estoy permitiendo, aunque lo tome o no lo tome, ¿no? Como empresa estoy reconociendo esa inclusión, esa participación de todas las personas. Sí. Y de alguna manera estoy también liberando de una parte de la carga a mis mujeres trabajadoras, porque entonces estoy garantizando que también la persona, en este caso, ¿no? Pensando en una pareja heterosexual, en un matrimonio heterosexual, la persona con quien están también va a poder compartir todas esas labores y no se va a desequilibrar la balanza. Claro. Entonces, esa, por ejemplo, me parece maravillosa. Lo mismo, las políticas que buscan primero informar y luego corregir. Cada vez veo más empresas interesadas en, dame una capacitación, quiero un taller, necesitamos empezar a hablar de esto y no necesariamente a partir del conflicto, no porque ya hubo una situación, ya hubo un problema y entonces lo atendemos, ¿no? Eso sí veo como que existe una necesidad de conocer, de comprender y que atendamos esa desinformación, me parece que es fundamental y nos da pie para muchas otras cosas. Y como un tercer ejemplo de políticas de diversidad e inclusión que sí funcionan, están los canales de denuncia, ¿no? Claro. Si bien es cierto, la visión punitiva del mundo nunca es la mejor, el que exista por lo menos una ventana de desahogo que podría tornarse en una toma de decisiones o en una acción correctiva o disciplinaria es fundamental. Porque si no, es un círculo vicioso donde la gente no importa qué es lo que esté viviendo o qué violencia, discriminación, etcétera, le esté afectando, no se siente con la confianza de decir algo, de hacer algo, de levantar la mano. Simplemente no saben quién confiar, ¿no? Porque, pues es que como digo algo, si justo la persona que me violenta es la que recibe las denuncias, más alto, o el amigo recibe las denuncias, exacto. Buscar un canal que sea imparcial, que sea anónimo o que permita hasta cierto punto el cuidar este tema de la confidencialidad es fundamental. Por supuesto que requiere esfuerzos y sí, hay que decirlo, esfuerzos económicos, pero es de las cosas que mejor funcionan. Sí, claro. Porque aunque no lo usen, inclusive porque las personas digan, yo no tengo nada que denunciar, saber que tienes esa posibilidad te cambia la perspectiva del lugar en el que trabajas. Claro. Sabes que están atendiéndolo y que están con la disposición de mejorar y corregir lo que tengamos que corregir. Qué importante es porque al final es escuchar a los trabajadores en todas sus facetas, ¿no? O sea, porque un canal de denuncia es un canal donde tú permites que la gente, o sea, vas a escuchar en cierto contexto a las personas, pero en el que mencionabas anteriormente, el de informar y todo, también implica escuchar a las personas, ¿no? Claro. Entonces, qué importante es escucharlas en todas las fases de la organización, ¿no? Oye, Alex, nosotros tenemos aquí una sección que se llama El dato detrás del dato. Y queremos analizar algo contigo, un dato y lo vamos desmenuzando. De acuerdo con una encuesta de Mercer, el 36% de las empresas son intencionalmente inclusivas. Las demás pues están en esa gama de los festivos o otras no les interesa, pero solo una de cada 3 empresas es intencionalmente inclusiva. ¿Qué te significa o qué te representa ese dato para ti? ¿Te suena lógico de acuerdo a lo que tú has visto en el mercado? Y lo complementaría con otra pregunta.
¿qué le recomendarías a una empresa que dice, quiero ser inclusiva, quiero realmente preocuparme por esto, y por dónde empiezo? Híjole, el dato me parece que suena esperanzador a pesar de lo malo que parece, ¿no? Hablar de 1 de cada 3 es una proporción importante. Sin embargo, creo que habría que revisar la métrica detrás del dato, porque aún 1 de cada 3 empresas me parece muy alto para cómo se vive en la realidad el tema de diversidad e inclusión. Pasa una cosa, los estudios normalmente parten de la documentación. ¿Qué es lo que tienes en papel? Y a partir de eso yo te califico como incluyente o no. Sí, claro. ¿No? Y lo mismo pasa con otras calificadoras. Me gusta mucho, por ejemplo, el ejercicio que hace Human Rights Campaign, pero es eso. Sí, ¿no? O sea, llenas una serie de encuestas, completas una serie de papeles y entonces acreditas, pero solo documentalmente, que estás siendo incluyente. Claro, no hay un testimonio. No hay un testimonio y no hay una verificación. Sí, claro. Y me queda claro que es un esfuerzo gigante, ¿no? Porque ni siquiera hay verificación en las cosas que debería de haberlo, como las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, obvio, ¿no? Obvio. Pero no hay una forma de asegurarnos en el día a día con las personas de a pie que eso que está en papel se traduce en acciones reales. Claro. Entonces, aunque suena bonito y esperanzador, me parece que el número sería abismalmente inferior si le preguntáramos persona a persona en la calle cómo se sienten en los lugares en los que trabajan. Sí, y que esa es la importancia al final de cualquier política, ya sea interna, política pública, es pues cómo le impacta a la gente en su día a día. A la gente de a pie. A la gente de a pie, porque si no te está impactando, está muy bonito el tener ahí los valores, está muy bonito tener la política, pero pues yo sigo viviendo mi vida igual en la empresa, ¿no? No me siento seguro, no me puedo desarrollar, no me siento bien, ¿no? Claro, y va un poco de la mano con la pregunta de qué le diría a una empresa, qué puede hacer cuando dice, ya, este es mi momento, quiero capacitarme, quiero empezar a ser incluyente. Lo primero, sin duda, es la información, ¿no? Es analizar cómo estás hoy y cuáles son las necesidades de tu población, ¿no? Porque de nada me sirve que quieras volverte incluyente para personas con discapacidad motriz si el 95% de tu personal está trabajando remoto. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea, no es tu realidad. Entonces, tomar una foto de tu realidad corporativa para entender cuáles son las necesidades específicas. Informarte. Por supuesto, acercarte a personas, consultoras, firmas, etcétera, que tengan conocimiento de estos temas y que puedan validar cómo estás hoy y a dónde necesitas llegar. Hablar de presupuestos. Los temas de diversidad e inclusión no pueden ser el último rubro del presupuesto anual, ¿no? Tenemos que destinar recursos, no necesariamente se tienen que multiplicar o volver una cosa impagable, pero tienen que ser además recursos aplicados de manera estratégica, porque ese es un gran error de las empresas y a propósito de las fechas en las que nos encontramos. O sea, de verdad hay personas que creen que por destinar un cierto monto a pagarle a un comité horrible de organización de la marcha, por poner un carro alegórico, con eso están cumpliendo con su presupuesto de diversidad y pues no es así, ¿no? Les saldría más barato, por ejemplo, instalar un baño neutro. Entonces, el uso del presupuesto de manera estratégica y de manera informada también es fundamental. Y hacerse a la idea de que se van a equivocar. De que esto es prueba y error, efectivamente. De que necesitas ir poco a poco escuchando cómo la gente de tu entorno, de tu empresa, de tus clientes, de tus proveedores empiezan a reaccionar a este tipo de cambios para entonces tener como una forma más clara de medir el resultado. Sí, claro. Porque no nada más se trata de aplicar por aplicar, sino también ver qué es lo que le está haciendo esto a tu empresa, ¿no? Y filtrar los distintos canales, ¿no? Entender que los temas de diversidad además son multifactoriales, no nada más es al interior. Algo que también es sumamente valioso es poner un filtro a lo mejor a tus clientes, a tus proveedores. De nada sirve que yo sea una empresa súper incluyente, que tengo un baño neutro, que tengo un número importante de personas trans, si en el momento que contrato con un cliente o con un proveedor que no tiene esa misma visión y mando a mi equipo, le expongo a vivir discriminación. Claro. Y por proteger la cuenta no voy a tomar acciones o no voy a cortar con esa relación. Entonces, es entender que lo multifactorial también tiene que ser como analizado. Sí. Pues qué interesante. Alex,
Oye, ya estamos llegando al final. Es un tema que da para mucho. Hay que hacer una segunda. Sí, una segunda versión. Sí. Yo feliz. Oye, Alex, pero antes de despedirnos, preguntarte, retornando un poco al principio, de tu inicio de tu carrera, ya sea el primer trabajo que tuviste o en la abogacía o el primero que tuviste, tal cual, ¿no? Una lección de vida, algo que te haya quedado. Híjole, muchísimas. Mira, ni siquiera te voy a decir del primer trabajo en la vida, sino sí del primer trabajo jurídico. Uh-huh. La abogacía es un mundo bien alejado de la diversidad e inclusión, ¿no? A pesar de ser una de las profesiones más antiguas, sigue siendo tremendamente masculinizada, muy heteronormada. Entonces, de las lecciones que me regaló mi primer trabajo y que he tenido que deconstruir a lo largo de los años, de los muchos años, es que tenía que ser de determinada manera para ser abogada, ¿no? Este dicho de para ser abogado hay que parecerlo. Sí. Y que entonces tenía yo que ponerme ese disfraz, ¿no? De ajustarme a la contratación general, donde te vistes de una manera, te expresas de una manera, te peinas de una manera, etcétera, utilizas ciertos accesorios y nada más, y cómo con el paso del tiempo y con el cambio inclusive de la realidad y del entorno social, eso lo he tenido que modificar, no solamente porque cambie la manera en la que me visto, me comporto, o lo que sea, sino porque tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad que pone en la cara de todo mundo que la diversidad existe. Sí, claro. Y que el cumplir con ese estereotipo, pues, simplemente es como una ambición vacía, ¿no? Que el estereotipo no le aporta ni a la sociedad, ni a la profesión, ni a nada. Entonces, la lección más grande detrás de eso es que todas las personas merecen espacios en los que puedan ser ellas mismas, en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, que sean quienes son, que se sientan cómodas, que se sientan respetadas, y que el espacio se encargue de hacer lo que le toque en el nivel legal, en el nivel regulatorio, en lo que sea, para garantizar esa seguridad. Claro. Esa es la verdadera lección. Al escucharte, y muchas gracias por compartirnos esa lección. Al escucharte vino a mi mente, no sé si has visto un corto animado de Pixar de Pearl, de una bolita de estambre que entra a trabajar en una oficina de puros hombres, ¿no? Y entonces va mostrando su evolución en el tiempo. Es muy, muy gráfica el corto en ese sentido, y eso me hacía pensar ahora al escucharte. Y pues muchas gracias por contarnos. Creo que debemos luchar por esos espacios para todos, ¿no? Para todos y todas las personas que puedan sentirse en esa libertad y puedan proyectar su desarrollo personal y profesional en esa libertad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Alex, ¿cómo te encuentra la gente en redes? Lo bueno de tener un nombre tan raro como el mío es que si me googlean, todo lo que encuentren voy a hacer yo, lo bueno y lo malo. Entonces, me pueden buscar en prácticamente cualquier red como Alix Trimmer, ALIX, Trimmer con doble M. Estoy en X, ¿no? Me sigue ganando el decirle Twitter. En X como @Alixiana, en Instagram como AlixiaLesuit, en LinkedIn, que es donde comparto más de este tipo de contenido, como Alex Trimmer, y también conectadas a mis redes pueden encontrar las redes de Line. Perfecto. Oye, pues claro, ya se nos acabó el tiempo. Alex, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, por compartir todo esto con nosotros, con el público. Y pues no olviden escuchar el Coffee Break, los podcasts del Economista. Y Felipe, nos vamos. Sí, ya nos vamos, y pues llévense estas lecciones que nos deja hoy Alex. Escuchar, vayan al karaoke, dedicar su presupuesto, donde está el dinero están las prioridades, y ponernos manos a la obra. Y muchas gracias a todo el equipo en cabina y liderados por Fabián González, y a todos los que hacen posible este podcast, y nos escuchamos en la próxima. El Economista Podcast.